nuestra historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grande es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, infunde más amor. Y cuando allá en la gloria entone mi cantar, será la misma historia que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Apreciados hermanos, un feliz santo sábado. Los saludo en el nombre del Señor. Queremos darle la gloria y la alabanza a Dios porque vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para suplicar la bendición de Dios para esta hora. Quisiera que vayamos de rodillas, mis amados hermanos, para continuar en esta tarde el estudio maravilloso que hemos empezado a hacer desde la puesta del sol del inicio del Santo Sábado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a esta hora, Señor, alzamos la voz para alabarle, para agradecerle por sus bondades, porque usted renueva sus misericordias en cada mañana y en cada cita semanal nos espera para poderle dar gloria y alabanza a usted, Señor Dios soberano. En esta hora suplicamos humildemente el perdón de nuestros pecados y suplicamos la dirección del Espíritu Santo para este estudio. Ayúdenos a comprender, Señor, que a través de la historia usted ha dirigido al pueblo adventista historicista. Hoy queremos confirmar su providencia divina al guiar a su pueblo en la elaboración de estos diagramas proféticos, de estos carteles de 1842, 1850 y especialmente el de 1863 de nuestro hermano Jaime White. Hoy queremos, Señor, que nos ayude a entender y a explicar que fue la providencia divina que permitió que se elaborara este tercer diagrama, aprobado por el Consejo de Pioneros de la Asociación General, los Pioneros Fieles, allá en 1863, y bajo la supervisión y la dirección de la profeta, la hermana Elena White. Hoy queremos que las personas entiendan que este diagrama fue mejorado y también contenía las verdades que en el libro de Habacuc se podían presentar en tablas. Señor, ayúdenos a entender que son los enemigos de la verdad presente los que aducen de que el diagrama de 1863, que no fue inspirado ni aprobado por la hermana White. Pero hoy vamos a presentar las evidencias, Señor, para que esta mentira sea desenmascarada y todos aquellos engañadores que defienden los 2500 años como periodo profético puedan ser desenmascarados y puedan corregir su error. Señor mío, gracias por escucharnos, por acompañarnos y bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos,
hemos estado revisando por estas horas, en estas horas santas, lo que son los diagramas proféticos, ¿verdad? De 1842 y los diagramas proféticos también de 1850 y el diagrama profético de 1863. En este tema, hermanos, que hemos titulado las tablas proféticas, las visiones declaradas en tablas de Daniel y Apocalipsis, queremos, como una breve introducción, poder decir lo siguiente, hermanos. Hoy en día, la primera idea que los enemigos de la verdad levantan es decir que el diagrama de 1863 no fue inspirado ni que tuvo tampoco la aprobación de la hermana White. Pero este argumento solamente es sacado para poder aprobar, para poder sostener la falsa enseñanza de que esos 7 tiempos de Levítico 26, esos 2520 años como periodo profético es válido. Pero ellos dicen que para poder, que los diagramas de 1863, el diagrama de Daniel y Apocalipsis, que no fue inspirado, pero es solamente para poder sostener la mentira de que el periodo profético de los 7 tiempos o 2520 años, como estaba perteneciendo o estaba formando parte del primero y segundo diagramas, entonces que la hermana White sí lo aprobó. Y ellos utilizan este argumento para sostener el engaño de los davidianos, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los que colocan fechas, de los numerólogos, esa falsa profecía de los 7 tiempos, que está sostenida por la vara del pastor y muchos otros futuristas que están enseñando esta gran mentira y que para ellos tenemos un tema especial que se llama el engaño de los 7 tiempos o el engaño del 2520 o del 2520. Hoy lo que queremos hacer es completar el estudio del tercer diagrama, poder demostrar con algunas citas del espíritu de profecía, algunos testimonios donde tanto la hermana White en 1863 como la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada en 1863, la Conferencia General, compuesta por los pioneros adventistas fieles, aprobaron unánimemente la creación de este tercer diagrama, de un nuevo cuadro profético, y dieron su aprobación en el Congreso de la Conferencia General realizado en 1863 y publicado en la revista adventista, en la Review and Herald del 26 de mayo de 1863 y en las notas biográficas de la hermana White. Vamos a presentar estos testimonios para echar por tierra esa idea de que el tercer diagrama no fue inspirado y que no fue aprobado por la hermana White. Así que voy a completar en parte el estudio y estaremos haciendo la evaluación de los 3 diagramas. Bueno, hermanos, miren, quisiéramos que los objetivos, ¿cierto?, propuestos se nos cumplan, ¿verdad? Que se nos cumplan. Y uno de esos objetivos
es entender y familiarizarnos con esos 3 diagramas, en sus fechas, con sus autores, qué contenían, qué profecía cumplieron, por qué la demora, pero básicamente, hermanos, quiero hacer un énfasis y me disculpan que a raíz de un comentario que me apareció en el tema de anoche, he tomado la iniciativa, hermanos, de hacer esta aclaración, ¿sí? De hacer esta aclaración, porque la verdad es que sí tenemos muchísimo, muchísimo que explicar al recordar esta historia, ¿no? Que es maravillosa, ¿sí? Ustedes ven aquí cómo hemos titulado a esta serie de estudios, las visiones de Daniel y Apocalipsis declaradas en tablas, porque los 3 diagramas contienen las visiones de Daniel y Apocalipsis declaradas para que se puedan leer corrientemente, para que cualquier persona que llegue a mirar estas gráficas, estos carteles, que en principio fueron pintados en tela en el diagrama de 1843, los pueda entender, ¿cierto? Y ya sabemos el comentario de la hermana White sobre estos cuadros. Hay algo maravilloso, algo que impresiona la mente, hay algo que eleva la mente a las cosas celestiales. Pero ayer se me hizo una pregunta y bueno, el comentario que se hace es respecto a estas cifras que aparecen aquí, ¿sí? Aquí, el 2520. Aparece aquí este número 2520 en el diagrama de 1843 y aparece también aquí al lado 2520. Ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que en el segundo diagrama, en el de 1850, pues ya no aparece así de grande como acá, ¿verdad? Ya no aparece así de grande como acá, como aparece aquí, en esta parte de aquí, 2520, 2520. Ya no aparece en el diagrama de 1850, sino que aparece aquí una lectura pequeña, ¿cierto? De unas cifras, de una manera pues así muy pequeña. Y en el diagrama de 1863 desaparece totalmente y tiene que haber una razón, ¿verdad? Tiene que haber una razón para que ya ese 2520 no aparezca. Y la única razón es que ya en 1863 nuestros pioneros adventistas y la hermana White habían corregido el error que en principio uno de los errores de esta tabla de 1842, llamada tabla de 1843, uno de esos errores consistía en haber consignado el 2520 como periodo profético para dar un argumento adicional a la profecía de Daniel 8:14 para decir que los 2300 años concluían en 1843. Por eso ellos colocaron en este primer diagrama que 2520 años que duraba los 7 tiempos, ¿sí? Mencionados en el libro de Levítico, esos 7 tiempos en el principio de día por año se multiplican así. 7 tiempos por 12 meses que trae cada tiempo, o sea, cada año, da 84. Y ese número 84 multiplicado por 30 días del mes da 2520. En síntesis, los 7 tiempos equivalen a 2520. En el principio de día por año, 2520 años. En principio, nuestros pioneros entendieron que esos 7 tiempos empezaron en el año 677 a.C. y que sumados llegaban hasta 1843. Y lo utilizaron como un argumento para llegar a la conclusión
de que en 1843 se cumplían esos 7 tiempos y entonces se iba a dar una liberación para el pueblo y como un argumento más de que en 1843 venía el Señor Jesucristo. Acá en el diagrama de 1850 desaparece esa cifra grande y aparece aquí unos pequeños comentarios del 677 y del Levítico 26. Pero ya acá desaparece. ¿Y por qué desaparece? Bueno, lo voy a decir con claridad. Porque ya en 1863, la hermana White, el esposo Jaime White y todos los pioneros adventistas, en una conferencia general, en un congreso general de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, donde estaban nuestros pioneros fieles, ya no creían que los 2520 años formaban parte de un periodo profético como un segundo argumento o un segundo pilar para sostener la doctrina de 1844. Entonces, hoy vamos a demostrar eso a través de unos testimonios y a través de los escritos de Urias Smith, cuyo libro, Daniel y Apocalipsis, la hermana White leyó, aprobó, recomendó que se leyera. Entonces, para aquellos que dicen, que el diagrama de 1863 no fue inspirado y que no tuvo la aprobación de la hermana White, pues solamente es para poder sostener, seguir sosteniendo que como en los dos primeros diagramas sí aparece el 2520, entonces la hermana White y los pioneros sí aprueban el periodo profético de los 2520. Pero la prueba de que no es así es precisamente que en el diagrama final, el que mejoró los otros dos diagramas, no aparece el 2520. Ese es el último diagrama. Y vamos a ver que este último diagrama sí tuvo la aprobación de la hermana White como profeta de Dios, sí tuvo la aprobación de los pioneros fieles y sí tuvo la aprobación de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, ya organizada 8 meses antes, y sí tuvo la aprobación, hermanos. Este diagrama sí tuvo la aprobación. Entonces, como queremos ir al fundamento, no es más que vamos a leer, ¿cierto? Vamos a leer entonces lo que dice el fundamento para poder seguir explicando lo que vamos a tratar de demostrar esta tarde. El estudio de esta mañana quedamos aquí. Vamos a presentar algunas fuentes que para ese tiempo de donde se elaboró el segundo y el tercer diagrama, 1850, 1863, apenas 13 años de diferencia. Vamos a presentar unos testimonios que para ese tiempo, donde se elaboraron estos diagramas, para ver si es verdad, como dicen algunos, que ese tercer diagrama no fue aprobado por la hermana White, o que no fue inspirado, o que no fue aprobado por Dios. ¿Sí? Noten esto, hermanos. En la sesión de la Asociación General en mayo de 1863, mire, la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, donde estaban nuestros pioneros, donde estaba la hermana White, ya como profeta de Dios, ellos se reúnen en mayo de 1863 y acuerdan, se toman los acuerdos en los que se pide unánimemente, todos piden que se produzca un nuevo diagrama profético y un diagrama de los 10 mandamientos. Ahora, yo pregunto, hermanos, cualquier niño de primaria podría contestar esta pregunta. Si el consenso general de los adventistas, incluyendo a la hermana White, la profeta de Dios, piden que se haga un nuevo diagrama, ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería la razón?
La razón es porque los dos anteriores o tenían algún error o no estaban representando bien algo y por eso ellos pidieron que se elabore un nuevo diagrama donde ellos ya no van a incluir el periodo, los 2520 años como periodo profético, porque ellos no creían ya en eso, ya no creían en el 2520 como periodo profético, ¿sí? Y a la vez, ellos piden y se ponen de acuerdo entre todos que no solamente se elabore un nuevo diagrama profético, sino que también se elabore un diagrama que contenga la ley de Dios, los 10 mandamientos. En torno a esta verdad es que se busca, hermanos, demostrar los argumentos para poder demostrar que todos los pioneros adventistas y la hermana White como profeta sí aprobaron el diagrama de Jaime White, ¿sí? Dice el comentario que hemos colocado aquí, dice así, la preparación, bueno, el comentario que está acá en la página 100, párrafo 7 de la hermana White, Mujer de Visión. La preparación y producción de los diagramas le requerían a Jaime White, que pasase 2 o 3 meses en la vecindad de Boston, Massachusetts. Fíjense que ella da testimonio y dice que preparar estos diagramas, ¿cuáles diagramas? El nuevo diagrama de las tablas de Habacuc, el nuevo diagrama profético, y el diagrama de los 10 mandamientos requerían que Jaime White pasase 2 o 3 meses en Boston, Massachusetts. Pero y puesto que su cargo como presidente de la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. Hermanos, cuando el hermano Jaime White hace el diagrama de 1863, él estaba ocupando el cargo de presidente de la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día. Y como ocupaba ese cargo, pues el cargo no lo retendría continuamente en Battle Creek, donde funcionaba la sede. Y entonces dice, si no lo retiene el cargo de ser presidente de la asociación publicadora, ¿por qué no llevar a la familia, o sea, él, la esposa, los hijos, ¿por qué no llevar a la familia y permanecer, digamos, un año ahora en el este, posiblemente viviendo en el hogar de los Howland en Tucson, Maine, apenas a unas pocas horas por tren desde Boston? ¿Por qué no? ¿Sí? Sigue diciendo. Al enterarse de que serían bienvenidos en la casa espaciosa y confortable de los Howland, Jaime y Elena White decidieron que toda la familia iría al este. Decidieron ir. ¿Y por qué tenían que ir? Porque Jaime tenía que preparar los diagramas. El nuevo diagrama de las tablas de Habacuc, el nuevo diagrama profético de las visiones de Daniel y Apocalipsis, y también el diagrama de la ley de Dios. Llevarían consigo a Adelia Patten, la joven que vivía con ellos y cuidaba a los hijos cuando los padres estaban viajando. Ella también estaba comenzando a prestar cierta ayuda en la tarea de copiar los testimonios y otros escritos. Además de trabajar con los diagramas, ¿cuáles diagramas? El nuevo diagrama que pidió la Asociación General y el diagrama de la ley de Dios. Además de trabajar con los diagramas, Jaime White estaba ansioso por unirse a Louporu, el autor de este libro, El Gran Movimiento Adventista, ¿cierto? Uno de los pioneros de la época que también estuvo en el Congreso de la Asociación y aprobó que se realice un nuevo diagrama para quitar el 2520 que aparecía en los otros dos diagramas como periodo profético, porque ellos ya no creían en eso, ¿verdad? Habían corregido su error, como corrigieron otros errores. Hermanos, los pioneros tuvieron que corregir algunos errores. Ellos no creían en la personalidad del Espíritu Santo hasta 1897. Y fue en 1898, hermanos, cuando la hermana White recibe las visiones del deseado de todas las gentes y escribe el deseado de todas las gentes
y entonces aceptan al Espíritu Santo como persona y como Dios, como la tercera persona divina de la divinidad. Además de trabajar con los diagramas, Jaime Huay estaba ansioso por unirse a Loughborough y Hall en evangelismo en las ciudades del este. Elena de Huay deseaba dedicar algo de tiempo a escribir Dones Espirituales, tomo 3, allá en ese lugar, mientras Jaime hacía el diagrama de las visiones de Daniel y Apocalipsis y trabajaba con Loughborough también. Referencia a la historia del Antiguo Testamento. Adelia, la empleada, cuidaría a los hijos mientras los padres proseguirían con su misión religiosa. Dice, acá hermanos, el testimonio de la Review and Herald, ¿sí? La Review and Herald del 26 de mayo de 1863. Y también en la biografía de Elena de White, el volumen 2, escrita por Arthur L. White. Dice así, la redacción fue breve, pero los resultados fueron de largo alcance. Se tomaron medidas relacionadas con la publicación de cuadros para uso en la proclamación pública del mensaje. Noten lo que dice. Se tomaron medidas relacionadas con la publicación de cuadros para uso en la proclamación pública del mensaje. ¿Y cuáles eran esos cuadros? Un nuevo cuadro profético de las visiones de Daniel y Apocalipsis. Un nuevo cuadro profético y uno sobre los 10 mandamientos. Aquí están dibujados, hermanos. El cuadro profético, el cuadro de o las tablas de las visiones de Daniel y Apocalipsis, donde ya no aparecen los 2520 años como periodo profético. Aparece Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, aparece Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, los tres ayes, aparecen allí, pero ya no aparece el santuario también, y ya no aparecen los 2520. Y además hacen este cuadro de los 10 mandamientos. A eso se dedicaron. Y eso fue un acuerdo, una medida que se tomó en la Conferencia General de 1863, hermanos. ¿Sí? Y 8 meses después de ser organizada como Conferencia General. Para ser más exactos, hacemos este comentario. Eso es lo que dice la Review and Herald del 26 de mayo de 1863. Se votó que esta conferencia recomendara a la Asociación de Publicaciones que publique un nuevo cuadro profético. Hermanos, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, donde estaban nuestros pioneros, recomendó, como Jaime Huay era el director de la asociación publicadora, de la Asociación de Publicaciones, recomendó que se publique un nuevo cuadro profético. Recomendó, ¿sí? Y se votó lo siguiente, que recomendamos a la Asociación de Publicaciones que publique un cuadro de los 10 mandamientos adecuado para conferencias públicas, por un lado. Y se votó que esta conferencia recomienda a la Asociación de Editores que publique un nuevo diagrama profético. Entonces, hermanos, la iglesia fiel de Dios, la iglesia remanente, los pioneros adventistas, como conferencia general fiel, cuando era fiel, es la niña de los ojos de Dios. Cuando la voz de Dios está ahí en su medio, cuando la presencia de Dios ahí está en su medio, en oración, en estudio, en reunión, en concilio, ellos deciden que se publique un nuevo cuadro profético para corregir el error del 2520 y poder presentar el mensaje limpio, sin errores. Entonces se recomendó y se votó. Votado, recomendamos a la Asociación de Publicaciones que publique un diagrama de los 10 mandamientos apto para conferencias públicas. Y entonces viene el comentario en la Review and Herald del 6 de octubre de 1863.
Y el comentario lo hace el mismo James White que elaboró el diagrama. Y dice así: el diagrama profético mejorará mucho en el arreglo del que está en uso. ¿Y cuál era el que estaba en uso? El de 1850. ¿Sí? Porque este diagrama de 1850 había reemplazado al de 1842, llamado el diagrama de 1843. Pero Jaime White dice: el diagrama profético, el nuevo, mejorará mucho en el arreglo del que está en uso. El santuario y los ángeles serán más grandes y llamativos. ¿Sí? Aquí está el santuario y aquí están los ángeles. Más grandes y llamativos, de modo que todas las figuras del gráfico se vean igualmente claras. Por lo que ya hemos visto de la obra, juzgamos que será una cosa bellamente ejecutada. Y él está aquí, hermanos, hablando en plural, porque todos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Todos estuvieron de acuerdo. Por eso dice, ya hemos visto, juzgamos en plural, porque no fue él solo el que tomó la decisión. Y por eso aquí ya no aparecen los 2520. El comentario que hacemos es el siguiente. La declaración de James White de que la nueva tabla profética mejoraría mucho con respecto a la que está en uso es particularmente muy significativa. Esa declaración es muy importante. El que estaba en uso era el diagrama de 1850. ¿Y cuál fue la historia de su desarrollo? Jaime White estaba trabajando en una nueva tabla conocida como la tabla de 1850. Para el otoño de ese año, de 1850, Elena de White escribió una carta a un hermano y a una hermana Loveland al respecto, que dijo: Dios me mostró la necesidad de sacar un diagrama. Cuando iban a sacar el diagrama de 1850, que para ese momento era nuevo diagrama, solamente había uno, el de 1842. La hermana White dice: Dios me mostró la necesidad de sacar un nuevo diagrama al que se le iba a llamar el diagrama de 1850, que lo iba a realizar el hermano Otis Nichols. Vi que era necesario y que la verdad clara sobre las tablas afectaría mucho y haría que las almas llegaran al conocimiento de la verdad. Y eso está escrito en la carta 26 de 1850, en el párrafo 1, en una carta dirigida al hermano y hermana Loveland en noviembre 1 de 1850. Ahora pónganse a pensar, hermanos. Si el tercer diagrama no fuera inspirado o no fuera aprobado por Dios, ¿ustedes no creen, hermanos, que Dios le hubiera revelado en alguna visión a la hermana White y le hubiera dicho: no está bien que hagan un nuevo diagrama, quédense como están? No estoy de acuerdo en que se elabore un nuevo diagrama. No, eso no pasó. La hermana White ni ninguno de los pioneros que componían la iglesia de Dios, el concilio de Dios, donde está presente el Espíritu Santo cuando se reúne, donde está presente la voz de Dios como conferencia general cuando la conferencia general era fiel. Allí no se presentó ninguna objeción. Todos estuvieron de acuerdo y procedieron a elaborar el nuevo diagrama. Hablando de este segundo diagrama, ¿sí?, de 1850, dice: un diagrama cronológico de las visiones de Daniel y Juan, calculado para ilustrar claramente la verdad presente, está siendo litografiado ahora bajo el cuidado del hermano Otis Nichols de Dorchester, Massachusetts. Aquellos que enseñan la verdad presente serán grandemente ayudados con él. Fíjense el comentario que hace la hermana White sobre este diagrama nuevo en 1850. Comentario parecido que hace del diagrama 1863. Más adelante se dará más aviso del gráfico. Y esto está escrito en el periódico The Present Truth, La Verdad Presente, de noviembre de 1850. Y también
Arthur White, citando a Elena White en sus primeros años, volumen 1, página 185. Ahora, la declaración de Jaime White que había hecho de que la nueva tabla profética mejorará mucho con respecto a la tabla de 1850, cobra importancia, porque Jaime White era uno de nuestros pioneros, su esposa era la profeta, y la conferencia general, la iglesia fiel, estaba conformada por ellos y los otros pioneros a quienes Dios les reveló las verdades de los 7 pilares. Para 1863 está claro que él, Jaime White, junto con los pioneros que formaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863 como conferencia general sin credo, sin unirse al Estado, ya no creían en la profecía del 2520. Esto es claro, esto es evidente. Y como ya no creían en la profecía de los del 2520 como periodo profético, para argumentar que los 2300 años terminaban en 1843, porque había un fundamento sólido, claro, de los pioneros y de la profeta para argumentar eso, y eran los dos, Daniel 8:14, no necesitaban otro fundamento, porque el fundamento ya estaba dado. James White lo dejó fuera de la tabla nueva y muy mejorada, por cierto. Dios debe haber guiado el entendimiento avanzado de que la profecía de tiempo ampliamente creída en Levítico 26 no se sostuvo bajo un estudio más detenido. Hermanos, esta profecía, mire, lo que enseña Levíticos 26 de la profecía de los 7 tiempos, lo creen los testigos de Jehová, lo creen algunos católicos, los católicos, lo creen los cristianos en general, lo creen los numerólogos. El Señor no iba a permitir que esta misma creencia forme parte del adventismo verdadero, de su verdadera iglesia, ¿verdad? Nosotros no tenemos ninguna doctrina en común con las otras cristianos. Los adventistas del séptimo día como corporación sí creen y sí tienen doctrinas en común. Y en el libro, los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Ellos mismos dan testimonio de cuáles son las doctrinas que creen en común con los otros cristianos y que los vuelve ecuménicos, que son la Trinidad, la salvación solamente por gracia, que la expiación terminó en la cruz, ¿sí? Que aceptan la Biblia y la Biblia sola para rechazar los testimonios de la hermana White. Entonces, hermanos, esto también explica por qué Jaime White publicó el artículo en la Review and Herald de enero de 1864. Miren, hermanos, voy a mostrarles una evidencia y la vamos a leer ahora. El hermano Jaime White publicó un artículo en la Review and Herald de enero de 1864, hermanos. Y publicó un artículo hablando del 2520, pero no en su favor, sino refutándolo como periodo profético. Y les vamos a compartir aquí el inglés, el original de ese artículo publicado, donde lo pueden traducir y leer, y donde en el libro de Urias Smith, en el apéndice bajo el título 2, aparece escrito, porque Urias Smith lo consignó en el apéndice de su libro de Daniel y Apocalipsis, Revelaciones, ¿cierto? Y allí está la evidencia de que tanto Urias Smith como Jaime White y los pioneros y la profeta no estaban de acuerdo en el periodo profético del 2520, y por lo tanto, como ya no creían en él, lo sacaron de los diagramas, lo sacaron, y por eso publicaron el diagrama de 1863. Pero los defensores de esta mentira, para poder argumentar su error, dicen
que el diagrama de Jaime Huay de 1863 no fue aprobado por Dios, ni fue inspirado, ni fue aprobado por los pioneros, que solamente fue una idea de Jaime Huay. Pero es para poder sostener el error, ¿verdad? Ellos pueden decir eso y mucho más. Entonces quedamos en hacer una pregunta, hermanos, y esa pregunta sí es importante responderla. ¿Hubo algún debate o división entre los pioneros adventistas en 1863, cuando pidieron el nuevo gráfico en la sesión de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, donde estaba la profeta Elena White, Jaime White, Urias Smith, José Bates, el pionero Lowell y otros que eran eficaces estudiosos de las escrituras? ¿Hubo algún debate, alguna división? Algunos dijeron sí, otros no. Hermanos, escuchemos el testimonio de Urias Smith. Teniendo una visión general de esta reunión como una reunión religiosa, apenas sabemos qué característica de la alegre ocasión podemos notar. Primero, mire, dice, podemos decir a los lectores de la revista, piensen en todo lo bueno que se ha escrito de cada reunión anterior y aplíquenlo a ello. ¿Sí? Todo esto sería cierto y más que esto. O sea, Urias Smith les dice, hermanos, de esta reunión de 1863, para decirles cómo fue esa reunión, ustedes primero piensen en todas las reuniones anteriores y saquen lo mejor, piensen en todo lo bueno, en todo lo que se ha concluido de esas reuniones y aplíquenlo a esta reunión de 1863 y todo eso va a ser cierto y más que cierto. Pero va a añadir algo más. Quizás ninguna reunión anterior que hayamos disfrutado se caracterizó por tal unidad de sentimiento y armonía de sentimiento. Urias Smith va a decir que esa reunión de 1863 de la Conferencia General, donde se pidió que se elaborara un nuevo diagrama profético de Daniel y Apocalipsis para quitar el 2520, y también que se pidió que se elaborara un diagrama de la ley de Dios, dice, nunca hubo una reunión antes donde hayamos disfrutado tanto y se haya caracterizado por tal unidad de sentimiento y armonía de sentimientos. Eran de un mismo sentir, como la iglesia primitiva. Eran de un mismo pensar. El Espíritu de Dios estaba allí presente. No hubo ningún debate, ninguna división para que alguien dijera, no hagamos un nuevo diagrama. Quedémonos con los dos anteriores. No hubo nada de eso. Antes, por el contrario, Urias Smith da testimonio y dice, ha sido la mejor reunión donde ha habido tal unidad que todos éramos de un mismo pensar, de un mismo sentir. Y todos acordamos pedir que se haga un nuevo diagrama profético de la revelación de las visiones declaradas en tablas de Daniel y Apocalipsis. Sigo leyendo. En todos los pasos importantes que se tomaron en esta conferencia, no hubo una voz disidente, alguien que se opusiera a la solicitud del nuevo diagrama. Y podemos dudar razonablemente si hubo siquiera un pensamiento disidente. No hubo nada de eso. Tal unión en tales puntos, ¿cuáles puntos? En pedir un nuevo diagrama profético de las visiones de Daniel y Apocalipsis y en pedir un diagrama de la ley de Dios. Tal unión en tales puntos brinda las bases más sólidas de esperanza para el avance inmediato de la causa y su futura gloriosa prosperidad y triunfo. Y esto lo puede leer, mi hermano, usted en la Review Herald del 26 de mayo de 1863, escrito por Urias Smith y consignado en las biografías de la hermana White en la página 33, párrafo 5, tomo 2. Lo puede leer allí. Proyectamos, dice además, mire, en la Adventist Review and Sabbath Herald del agosto 11 de 1863, ¿sí? Esta de acá era del 26 de mayo de 1863. Acá en agosto dice así, proyectamos partir hacia el este esta semana.
acompañados por la señora White y nuestros 3 hijos. ¿Quién está hablando allí? Jaime White. Él dice, proyectamos con la señora White y nuestros 3 hijos. El único que tuvo hijos con la señora White es Jaime White, James White. Proyectamos partir hacia el este esta semana, acompañados por la señora White y nuestros 3 hijos. Miren, cuando se iban a ir al este, ¿sí? A que Jaime White realizara los diagramas, dice ella, dice él, Jaime White, los objetivos de este recorrido son, primero, mejorar la salud personal y familiar. Necesitaban un descanso, un cambio de actividad, cambio de lugar. Segundo, publicar las gráficas proféticas y de la ley de Dios. Y ahí estaba la hermana White con él. Y ella estuvo de acuerdo, aprobó la elaboración de un nuevo diagrama. Ella estuvo acompañándolo. Ella estuvo además de que estuvo en la conferencia general donde todos unánimes pidieron la elaboración de un nuevo diagrama. Ella, la profeta de Dios, como profeta de Dios, estuvo ahí en el este acompañando a su esposo y elaborando el nuevo diagrama, que lo más seguro ella lo revisó y le dio su aprobación. Oraron por eso, pidieron dirección divina. El segundo objetivo de ese viaje era ese, publicar las gráficas proféticas y de la ley de Dios. Y tercero, celebrar reuniones cuando tengamos tiempo, fuerzas y oportunidades. La señora White deseará pasar mucho tiempo escribiendo. Hacemos esta declaración para que nuestros amigos del Este comprendan qué esperar de nosotros y decidan mejor en cuanto a extendernos invitaciones para visitarlos. Bueno, él hizo allí algunas sugerencias de lo que iban a hacer. Escrito y testificado por él el 11 de agosto de 1863 en la Adventist Review and Sabbath Herald. Él da testimonio que su esposa lo acompañó y que él estuvo haciendo y publicando allí las gráficas proféticas, el nuevo diagrama profético y el diagrama de la ley de Dios. Sigo leyendo. A medida que avanzaba octubre, James hizo citas para el 24 y 25 en Newport, New Hampshire, y el 31 de octubre y el 1 de noviembre en West Enosburg, Vermont. A esto le seguía la asistencia a la conferencia anual del Estado de Nueva York en Adams Center el 7 y 8 de noviembre. El anuncio decía que Elena de White estaría con él. La profeta de Dios seguía estando con él aún en esas fechas, cuando él, hermanos, estuvo elaborando el diagrama, el nuevo diagrama de 1863. Una evidencia más de que la profeta sí aprobó el tercer diagrama elaborado por James White. Tendremos en todas estas reuniones los nuevos gráficos. ¿Y cuáles eran los nuevos gráficos? La tercera tabla, el tercer diagrama de las visiones de Daniel y Apocalipsis, corregido, quitado el error de 1843 y el error de los 2520 como periodo profético. Tendremos, plural, él y ella, hablando de que él le iba a acompañar. Tendremos en todas estas reuniones los nuevos gráficos y un buen surtido de nuestras publicaciones. ¿Sí? Habiendo obtenido un gran baúl lleno de gráficos terminados, escribió Jaime White, salimos de Maine el 21 de octubre hacia Newport, New Hampshire, y nos reunimos en Boston. Dice la Review and Herald de noviembre 10 de 1863. Hermanos, aquí está la Advent Review and Sabbath Herald de enero 26 de 1864. En esta revista, el hermano James White publicó un artículo refutando los 2520 años como periodo profético. Y aquí vamos a dejar el original inglés y lo pueden pedir escribiendo al WhatsApp personal de este servidor. Nosotros transmitimos desde Colombia, por eso el código para Colombia siempre será el +57.
Y el número personal de este servidor es el 321-815-5756. Todos los que deseen tener este original, con todo gusto les enviamos el PowerPoint donde pueden verificar las citas y verificar lo que dice del inglés. Lo pueden traducir por ustedes mismos. En este artículo de enero 26 de 1864, hermanos, y miren, aquí está para que los hermanos, para que las personas que están mirando sepan, aquí está, hermanos, miren, voy a agrandar un poquito, a ver si, bueno, no me permite, aquí tal vez por este lado, a ver si me permite el cursor mover, ¿cierto? Ok, bueno, aquí un poquito agrandado, ¿cierto? Para que las personas que están mirando puedan quizás, aquí está la fecha, hermanos, aquí está la fecha, enero 26 de 1864, ¿sí? Enero 26 de 1864. La Advent Review and Sabbath Herald. Voy a mostrarles la parte donde está escrito el artículo del volumen 23, ¿cierto? El artículo donde el hermano Jaime White escribe refutando los 2520 como periodo profético. Y eso, hermanos, esto está escrito también, hermanos, en el libro de Urias Smith. Fíjense, aquí está el artículo, a ver si me permite, aquí está, mire. Los 7 tiempos de Levítico 26. Aquí está la cita en inglés. Los 7 tiempos de Levítico 26. Ya les dimos la fecha, ¿cierto? Enero 26 de 1864 en la Review and Herald. Los 7 tiempos de Levítico 26. ¿Y qué dice allí? Hemos traducido una parte, ¿cierto? ¿Y qué dice allí en ese artículo? ¿Qué dice? Bueno, vamos a volver a donde estábamos, ¿cierto? Vamos a volver. Apenas 8 meses después de que se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día como conferencia general, sin credo y sin unirse al Estado, apenas 8 meses después que se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la decisión de los líderes, de todos los pioneros, incluyendo la profeta Elena White, de crear 2 nuevos gráficos. Uno que revele, que pinte otra vez en un nuevo gráfico las visiones de Daniel y Apocalipsis, y otro que indique la ley de Dios, los 10 mandamientos. Apenas 8 meses después, James White publica un artículo en la Review and Herald que declara la posición de la iglesia que no hay validez. Mire, es la iglesia la que declara que no hay validez en la Biblia de una profecía de tiempo en Levítico 26. 8 meses después de haberse formado la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Sí, apenas 8 meses después. En ese artículo resaltamos lo siguiente, ¿sí? La revista Heraldo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Battle Creek, Michigan, tercer día, 26 de enero de 1864. James White, editor. Los 7 tiempos de Levítico 26. Dice, el periodo profético de Levítico 26, o lo que se suponía que era tal. Mire, lo que se suponía que era tal. ¿Por qué James White habla de que se suponía que era un periodo profético? ¿Por qué? Porque ellos lo creyeron así. Todo el mundo lo creía así. Y por eso en el primer diagrama profético lo consignaron los 2520 como periodo profético. Y en 1850 lo volvieron a consignar, aunque ya en una menor escala.
o lo que se suponía que era tal. O sea, esto denota que ya los pioneros adventistas ya no aceptaban los 2520 como un periodo profético. El periodo profético de Levítico 26, o lo que se suponía que era tal, no ha sido un objeto pequeño de estudio. Miren que eso no fue al azar. No fue un objeto pequeño de estudio entre los expositores proféticos. Les demandó harto estudio. Se ha supuesto que la expresión 7 veces, que aparece ahí en Levítico 26, en los versículos, noten cuántas veces se repite la expresión 7 tiempos o 7 veces. Se repite en los versículos 18, 21, 24 y 28 de Levítico 26. Denota un periodo profético de 2520 años y que este periodo cubría el tiempo durante el cual el trono de Israel debería ser y permanecer subvertido y pisoteado por poderes opresores. Dice él, fijar correctamente el comienzo y la terminación de este periodo se convirtió, por tanto, en una cuestión de importancia. Entonces ellos dijeron, ¿cuándo comienzan esos 7 tiempos? ¿Cuándo terminan? Han sido cuestiones de mucho estudio y quizás de cierta perplejidad, dice él. ¿Sí? Voy a pedirle el favor a ver si Daniela o Jimena están por allí. Es que estamos afrontando el peligro, el acecho de Satanás de allá de Biotá, y parece ser que le había pedido al hermano John Jairo que apenas lleguen los emisarios de la corporación, él pudiera conectarse conmigo para ayudar yo a atender esa situación. Le voy a pedir a Daniela que atienda la llamada y si están ellos ahí, pues bueno, tenemos que hacer algún ajuste acá. Sin embargo, dice él, Jaime White, estas no son las cuestiones que nos proponemos discutir aquí. ¿Cuáles cuestiones? La cuestión de cuándo comienzan los 7 tiempos y cuándo terminan. ¿Y por qué Jaime White en ese artículo dice, ya no nos interesa eso? ¿Por qué? Porque ahora hay algo que nos debe interesar más. Porque hay una pregunta detrás de estos periodos proféticos, del inicio de ese tiempo, del inicio y del final de los 7 tiempos, que exige ser respondida primero. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Encontrar cuándo inician los 7 tiempos y cuándo terminan? Ya, dígales que en 5 minutos entro directo con ellos, ¿sí? Ok. Decir cuándo inician y cuándo terminan, ¿sí? Decir cuándo inician y cuándo terminan. ¿Es importante eso? ¿O es más importante responder la pregunta? ¿Hay algún periodo profético presentado en Levítico 26? Bueno, hermanos, ustedes entenderán lo que está pasando. Les he pedido a los emisarios de la corporación que están visitando allá la casa del hermano John Jairo que el hermano John Jairo ingrese a la sala de Zoom. Una vez los tengamos aquí, suspendemos el tema y ustedes quizás van a ser testigos y van a estar orando y van a presenciar quizás la reunión con ellos. Y a nuestros oyentes, quizás les pediremos mil disculpas y retomaremos el tema quizás en otra ocasión, ¿verdad? Pero por ahora voy a seguir. Jaime Huay en el artículo dice, antes que determinar cuándo inician los 7 tiempos y cuándo terminan, hay algo más importante que resolver. ¿Y qué es lo más importante que hay que resolver? Hay que resolver esta pregunta.
¿hay algún periodo profético presentado en Levítico 26? Y Jaime White, en ese artículo, dice, afirmamos que no hay. Llegó No hay un Jefferson. periodo profético en Levítico 26. Y ofreceremos algunas de las que para nosotros son razones muy concluyentes para esta posición. Y él va a empezar a ofrecer razones por qué él y la hermana White y los pioneros adventistas ya no consideraban el 2520 como un periodo profético. Y eso ustedes lo pueden ahondar y lo pueden ampliar, hermanos, aquí en este, voy a mirar, hermanos, en el libro de Urias Smith, hermanos, ustedes pueden ver aquí, en la página 651, en el apéndice, bajo el título 2, aparece los 7 tiempos de Levítico 26. Y es el artículo de Jaime White que Urias Smith consigna, hermanos, en el libro de Urias Smith, de Daniel y Apocalipsis. Es un artículo corto, ¿sí? Porque va solamente en 2 páginas. Y es muy importante leerlo, ¿sí? Muy importante leerlo. Los 7 tiempos, ¿sí? Así como lo estamos presentando bajo el título 2, hermanos, de el libro de Urias, del apéndice de Urias, del libro de Daniel y Apocalipsis, de Urias Smith. Ahí más bien después. Bueno, Entonces, a ver entonces, excúsenme en un ratico, hermanos, quiero volver aquí entonces a la presentación. ¿Van a entrar ellos a la reunión? No, creo que no tienen la opción. Bueno, hermanos. Perfecto. Hermanos, como esto es un asunto de mucha importancia, yo quisiera que ustedes, hermanos, hagan una pausa y quizás entre nuestros hermanos, yo no sé, hermanos, voy a dejar aquí a Daniela que dirija el asunto. Quiero que me confirmen que me están escuchando, hermanos. Sí, señor, estamos escuchando. Perfecto. hermano Carlos. Los que están en la sala, vamos a leer este artículo, hermanos. Y mientras ustedes leen este artículo, para confirmar, luego volveremos al PowerPoint, ¿cierto? Donde quedamos en esta parte, ¿sí? Luego volveremos al PowerPoint donde quedamos en esta parte, ¿cierto? Y seguiremos leyendo, hermanos, precisamente lo que está escrito aquí para demostrar, hermanos, que lo que decían nuestros pioneros y vemos cuáles son las religiones que creen en el 2520. Entonces voy a dejarles aquí el PowerPoint y ya nuestra hermana Ángela va a estar allí, ¿no es cierto? Pendiente del asunto y vamos a continuar. Voy a pedirles un permiso entonces para que Daniela continúe con ustedes. Hermanita Daniela. Sí, mis hermanos, entonces continuamos con la lectura. Y nuestra hermana Ángela nos va a seguir apoyando con comentarios o aportes. Dice, los 7 tiempos de Levítico 26. Casi todos los esquemas del plan de las épocas, de la era venidera, etc., se valen de un supuesto periodo profético llamado los 7 tiempos.
y se intenta imaginar su notable cumplimiento por medio de los acontecimientos de la historia judía y gentil. Todos estos especuladores podrían ahorrar sus esfuerzos, ya que no existe tal periodo profético en la Biblia. El término está tomado del Levítico 26, donde el Señor denuncia juicios contra los judíos si le abandonan. Después de mencionar una larga lista de calamidades hasta el versículo 17, el Señor dice: y si aún por todo esto no me escucháis, os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Versículo 18. Manita Daniela, Sí, mi me hermana. disculpa. Sí. Bueno, o sea, todo esto era como una forma de advertencia y de castigos, prácticamente que estaban, digamos, era una advertencia que Dios estaba haciendo contra las rebeliones que el pueblo tuvo, ¿sí? Pero no era en sí una profecía como tal, digámoslo así, sino era algo así como unas advertencias. Eso es lo que yo comprendo hasta el momento, en lo que usted ha leído hasta donde dice el versículo 18. Adelante, hermanita. Dice, los versículos 19 y 20 enumeran los juicios adicionales. Luego se añade en el versículo 21. Y si andáis en contra de mí y no me escucháis, traeré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Se enumeran más juicios y luego en los versículos 23 y 24 se repite la amenaza. Y si no os reformáis por mí con estas cosas, sino que andáis en contra de mí, entonces yo también andaré en contra de vosotros, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. En el versículo 28 se repite de nuevo. Así, la expresión aparece 4 veces, y cada mención sucesiva trae a la vista castigos más severos, porque los anteriores no fueron atendidos. Ahora bien, si 7 veces denota un periodo profético 2520 años, entonces tendríamos 4 de ellos, que sumarían en total 10.080 años, lo que sería un tiempo bastante largo para mantener una nación bajo castigo. Hermana Perdóname. Daniela, sería muy Sí, bueno que hayamos entendido esta parte hasta aquí. Lo que usted ha leído, dice que 4 veces se mencionan esas 7 veces. O sea, digamos estos castigos que Dios estaba advirtiendo que si no se arrepentían y si no se volvían a Él mandaría cada vez un castigo más fuerte. Entonces, no sé si usted entendió, hermanita Daniela, según lo que yo entiendo es que 4 veces se mencionan estos 7 tiempos. Entonces, estos 7 tiempos, 7 por 4, entonces podemos hacer la cuenta y ¿cuánto suman? 10.080 años. Qué cosa de que no llevamos sino 6.000 años de historia. Entonces, mire que no hay un fundamento bíblico para apoyar esta profecía de los 2520, que ellos al inicio la aceptaron y por eso la consignaron en los diagramas proféticos. Entonces, no sé si mis hermanos, algún otro hermano, entendió lo que yo he entendido hasta el momento y usted, hermanita Daniela, qué aporte merece a esto lo que usted ha leído hasta acá, porque lo más importante es que vamos leyendo y vamos comprendiendo, ¿sí? Cuando la lectura es demasiado larga y no desmenuzamos como desmenuza el hermano Carlos, que vamos explicando poco a poco para poder que nos quede muy claro este asunto.
Eso de 10.080 años sería un Dios muy injusto. Sí, sí, o sea, sería un tiempo, como dice mi hermana, sería un tiempo demasiado largo, pero multiplicando estas 4 veces que él dice, siete veces. Adelante, hermanita. Así es, hermana Ángela, si hacemos las cuentas, sería algo muy fácil de entender. Así es. Continuemos. Pero no necesitamos, Hermana Daniela, sí, mi hermana, adelante. y pues ellos toman un tiempo como cuando se habla en Daniel de un tiempo, 3 tiempos, medio tiempo, lo toman como un año, ¿no? Entonces multiplican esos 7 tiempos, como nos explicaba el hermano, por los meses que tiene un año, y al multiplicarlo por los días de un mes, pues de ahí sacan los 2520. Y como decía la hermana Ángela, son advertencias, y una advertencia no es una profecía. Una advertencia puede darse o no darse. Una advertencia se da si el Señor advierte que si no se hace esto, pasará aquello. Entonces se dará la advertencia. Pero si no, como en el caso de este profeta que fue a Nínive, pues no se dio el castigo que se estaba anunciando porque el pueblo se arrepintió. Eso era una advertencia, ¿sí? Y era algo En condicional, hermana. cambio, en cambio Aquí no, una aquí no se profecía, escucha nada, hermano. No sé si será, pero no se ha podido escuchar nada, nada. Bajitico el volumen. Pues aquí estamos en- escuchando muy bien, hermana. No sé si los demás hermanos confirmen o si nos están escuchando. Sí, yo sí, sí lo lo estamos. estoy escuchando muy bien. Sí se La, herma- escucha. la De hermana pronto es tiene, Habla la allá hermanita. si de pronto el hermano está en Bogotá, en un apartamento, por allá molesta mucho las señales. De Entonces, pronto entonces saca, hermana, porque no le escucho nada, nada. Tiene que ponérselo en la oreja. sí, hermanita. hermana, revísale el volumen al celular, porque a veces el volumen se No, ya baja. mi hijo lo estuvo revisando, organizando y me dijo que era allá. Entonces no se pudo, hermanita. Bueno, como eso queda grabado, después lo escucharé, Sí, hermanita. bueno, Claro que sí, hermanita. hermanita. En cambio, Muy bien. las profecías, una profecía es para cumplirse, Exacto. ¿sí? Ujú. Y a una hermana, perdón que la interrumpa, a una hermana las profecías son condicionales, como la profecía de Nínive. Recordemos que el Señor manda a Jonás para que predique allá en Nínive. ¿Y qué pasa? No se derramó el castigo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se arrepintió. El rey, digámoslo así, el rey dio la orden de que todo el mundo se vistieran de sacos y ayunaran y se arrepintieran. Entonces fue una profecía condicional. En este caso fueron 4 veces que el Señor advirtió de estos castigos. Entonces no era una profecía, sino eran advertencias, y no solamente 7 veces, sino 4 veces 7, diga, por decir así, 4 veces, o sea, 4 veces lo advirtió, lo dijo. ¿Sí? Adelante, hermanita Daniela. Muchas gracias, hermanas. Continuemos. Dice, pero no necesitamos pedir prestado ningún problema a este respecto, porque la expresión 7 veces no denota un periodo de duración, sino que es simplemente un adverbio que expresa el grado y establece la severidad de los juicios que se traerán sobre Israel. Si denotara un periodo de tiempo, se utilizaría un sustantivo y su adjetivo, como en Daniel 4:16, que pasen sobre él 7 tiempos. Aquí tenemos el sustantivo tiempos y el adjetivo 7, así. Pero en los pasajes citados anteriormente de Levítico 26, las palabras 7 veces son simplemente el adverbio, que significa septuplicado. La Septuaginta hace la misma distinción, utilizando en Daniel 4:16, etc.
pero en Levítico simplemente el adverbio. La expresión de Daniel 4:16 no es profética, pues emplea la narración llana y literal. Así es, hermana Daniel. Sí, mi hermana. Hablando de estos siete tiempos de Nabucodonosor, algunos, creo que son los testigos de Jehová, sacan una profecía, se inventan una profecía de esos 7 tiempos de Nabucodonosor y los ponen como tiempo simbólico, ¿sí? Los ponen como tiempo simbólico. Es imposible que el rey Nabucodonosor, hablando si lo vamos a tener como 7 tiempos proféticos, Nabucodonosor iba a vivir 2000, bueno, 7 años, sí, son 7 tiempos, 2500 años, por así decirlo, imposible. Entonces, por eso era que era un castigo, una advertencia que se le estaba dando a Nabucodonosor y que por ende pues se cumplió porque él pues se saltó a sí mismo. Bueno, ya conocemos la historia y sabemos que un hombre no va a vivir todo ese tiempo, por lo tanto, como usted acaba de leer aquí, hermanita, era un tiempo literal, eran 7 años literales que iba a pasar Nabucodonosor en ese estado. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, hermanita. ¿Continuamos con esta parte o hasta aquí termina? Bueno, ahí ya hay como otro tema, hermana. Sí. Aquí dice las 10 divisiones de Roma, entonces el hermano estaba haciendo énfasis en esta parte que es súper importante, que no, pues de parte mía yo nunca lo había leído. Y esto se encuentra en el comentario de Urias Smith, hermana. En el Sí, libro de Urias este Smith. está en el libro de Daniel y Apocalipsis. Ok, bueno, sería muy bueno, mis hermanos, y una recomendación muy importante que lo leyéramos, lo repasáramos todos, porque esto aclara esta profecía que fue consignada inicialmente en estos diagramas proféticos. Tenemos que recordar, mis hermanos, como ya nos ha dicho el hermano Carlos, nuestros pioneros venían de otras religiones, venían con profecías erradas, con doctrinas erradas, como el tema del Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo, bueno, lo del domingo, la terminación del día, que era a las 12 de la noche, en fin, pues podíamos quedarnos nombrar la lista es larga. Y entonces ellos poco a poco fueron mejorando en la doctrina y al ellos mirar que estos diagramas proféticos tenían algunos pequeños errores y que tenían que reformar algunas cosas, como el tema de la imagen que colocaron ahí de Cristo, que después en el diagrama de 1863 se quita, y también como para resaltar un poquito, en uno de los diagramas, yo creo que en el de 1850, no estoy bien segura, así, en el donde ya aparece el santuario, porque miremos, mis hermanos, de que en el diagrama de 1842 no aparece el santuario. Ya ellos, después de 1844, reciben la luz con respecto al santuario y en el diagrama siguiente de 1850 consignan el tema del santuario, ¿cierto? Entonces ahí como para resaltar unas figuras, las figuras de los ángeles están vestidos de ropas cortas. Esos son detallitos pues pequeños, pero el hermano mejora estos detalles, el hermano Jaime White en el diagrama de 1863. Y en una oportunidad, nuestro hermano Willington nos hizo esa observación que yo le doy la razón, y pues yo no había caído en cuenta, pero él había mirado ese pequeño detalle. Entonces vemos de que estos detallitos los mejoran y terminan por renunciar a esta profecía que todo el mundo, casi muchas religiones evangélicas, tenían esta profecía latente, una profecía diríamos que innecesaria, y que como leemos acá, no se refería a una profecía, sino a una advertencia de castigos que el Señor le estaba haciendo a su pueblo, porque eso pasó durante toda la era, en la primera dispensación hubo muchas rebeliones del pueblo de Israel, entonces Dios siempre, siempre, siempre el Señor ha enviado la advertencia
ha enviado la advertencia, primero el Señor envía la advertencia y luego envía el castigo, y eso siempre ha sucedido. No sé, algún comentario, hermanita Argenis, no sé cómo se sienta usted de salud, y nuestra hermanita Daniela, quizás algún otro comentario o algún otro hermano. Pues hermana, en lo que se estaba leyendo, ahí donde dice, hermanita, si pudiera bajarlo un poquito o subirlo, no sé cómo decirle, de donde dice, no, se denota. No, se denota. No creo que está. No veo ahí la expresión donde dice se denota. No sé si decirle subirlo o bajarlo porque no sé cómo es que se... Ahí donde dice se denota un periodo de tiempo. Dice que ahí no está hablando de un periodo de tiempo definido, como cuando Daniel en el capítulo 12 dice 1335, 1290. Ahí no está dando un periodo de tiempo definido, sino que con esa expresión 7 veces está dando a entender es un grado o la severidad que va a tener ese juicio sobre ese pueblo, como cuando uno le anuncia, por ejemplo, cuando uno tenía los hijos pequeños y de pronto les hacía una advertencia, uno le dice, si usted vuelve a hacer esto, va a estar castigado por mucho tiempo o nunca más lo voy a dejar volver allá a tal parte. O sea, le estaba anunciando la severidad del castigo. Entonces, esas siete veces que ellos tomaron como 7 tiempos, no está estableciendo ahí en esa expresión de Levítico un periodo de tiempo específico, sino que más bien con esa expresión, nos dice la lectura ahí, está expresándonos el grado o la severidad de ese juicio que se traería sobre Israel. Y que de pronto pudiéramos buscar más ejemplos de expresiones que se usa cotidianamente cuando uno quiere como de darle a entender a la otra persona lo fuerte que se va a venir algo si tal cosa sucede, ¿no? Muchas gracias, hermana Argenis. Exacto. No podría explicarlo de mejor manera. Un castigo severo estaba anunciando el Señor si continuaban con su rebelión. Entonces, mis hermanos, no sé si hay algún otro comentario, mis hermanos, hasta aquí. Muy bien. Entonces, bueno, en vista de que nuestro hermano pues no nos puede terminar de acompañar, pues me gustaría, hermana, que tuviéramos una serie de oraciones para que nuestro hermano Carlos, el Señor le dé mucha sabiduría y pueda afrontar esta situación eh, con el apoyo del Espíritu Santo. Entonces, si Sí, desean, hermana. mis hermanos, no sé qué ustedes qué opinan. Claro que sí, hermana, para que también les dé fuerza y valor a las hermanitas que están allá y al hermano John Jairo, porque debe ser bien incómoda la situación, más que todo que pues nuestro hermano John Jairo no solamente tiene esas personas de la corporación encima, sino todo el problema que ha tenido, pues de lo que más o menos nos hemos enterado. Hermana Danielita, una pregunta. ¿Este está siendo grabado, o sea, o ya terminaron la grabación? No, todavía estamos grabando, mi hermano. Bueno, entonces, por favor, pues yo pienso que pues, terminemos con una oración y luego pues concluimos con la grabación para seguir con unas oraciones más adicionales. Sí, mi hermana. Nosotros Eso. no hacemos concesiones con personas Orar. que no son... ¿Quiénes desean hacer las oraciones, mis hermanos? Yo voy a concluir con una oración y luego terminamos la grabación y seguimos con las demás oraciones, los hermanos que deseen orar Bueno, por hermana, este asunto.
Entonces Bueno, vamos a hermana, concluir con la oración para que concluyamos con la grabación. Oremos. Cariñoso y eterno Padre, en esta tarde te adoramos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y agradecemos, oh Padre Celestial, porque nos has permitido en este día podernos instruir por medio de tu santa palabra y conocer un poco más y ahondar sobre el tema de esta profecía, que no es profecía, que pensábamos que era una profecía y que inicialmente nuestros pioneros también estaban convencidos de esto, pero que tú les diste mucha luz, los iluminaste, Señor, y le revelaste a tu profeta todas estas grandes verdades y pudieron descubrir que el tema de los 2520 no era una profecía, sino una serie de castigos que Dios estaba enviando, estabas enviando la advertencia a tu pueblo rebelde que no quería ir por el buen camino, quería estar en rebeldía contra usted, oh Padre Celestial. Señor, ayúdanos a que podamos, tengamos estos ejemplos muy claros, esta historia de Israel y aprendamos de ella, Señor, para que encaminemos nuestras vidas, purifiquemos nuestras vidas por la sangre preciosa, primero que todo la sangre preciosa de nuestro Salvador, su justicia impartida en nosotros y el poder del Espíritu Santo para que nos pueda cambiar, nos pueda corregir, instruir, guiar a la verdad y convencernos de pecado. Dirígenos, oh Padre Celestial, en este resto de tarde que nos queda. Gracias por este día santo que nos regalaste, por todas las bendiciones que derramaste sobre cada uno de nosotros, porque nos has dado más luz en referente a este asunto y que podamos, Señor, no dejar estas verdades escondidas como una lámpara debajo de un almud, sino que salgamos a dar estos mensajes y le mostremos la verdad a muchas personas que no la conocen y que quizás están errados, teniendo estas profecías falsas donde no indican ningún tiempo ni ninguna profecía exacta para ser cumplida, como fue la de 1844, las 2300 tardes y mañanas. Señor, dirígenos pues, oh Padre Celestial, y quédate con nosotros en esta otra semana que comenzamos, porque te lo imploramos en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanita Amén. Daniela, Amén. hermanita Daniela, por favor, coloca el himno del sábado, para despedir el Santo Sábado. Ya, mi hermanita. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu